¿Querés empezar vos o querés que...? Yo ya lo tengo cargadito este, así Bueno, que dale, arranca nomás. espérate que voy a subir el ejercicio, la práctica. Bueno, a ver, voy a ocultar esto para... Vamos a hacer, chicos, el ejercicio 10. Dice, en el pasado se ha dicho que el 70% de todos los estudiantes de la facultad... A ver, tengo el micrófono, lo tengo... ¿Me escuchan? Sí, Lili, se escucha bien. Poco se escucha. Sí, no, porque yo lo probé, pero me escuchaba bien, pero ahora me parecía como que... Bueno, leo de nuevo. En el pasado se ha dicho que el 70% de todos los estudiantes de la facultad trabajaban medio tiempo durante el año escolar. El rector, después de conversar con varios estudiantes en las últimas semanas con respecto a los horarios, piensa que este porcentaje es, de hecho, alto. Para averiguar si la proporción de estudiantes que trabajan medio tiempo es en realidad menor, esto es importante, porque esto me permite ver cómo voy a... menor que 0,70, se toma una muestra de estudiantes que trabajan medio tiempo y se obtiene que 340 de ellos no, perdón, se toma una muestra aleatoria, acá no sé qué pasa, se toma una muestra aleatoria y representativa de 500 estudiantes y se obtiene que 340 de ellos trabajan medio tiempo. No sé qué pasó acá, dice así, Está bien, Lili, me parece, ¿eh? Bien, no, porque yo lo tenía acá. El 500 se obtiene que 340 de ellos trabajan medio tiempo. ¿Son suficientes estos datos para concluir que la afirmación del rector es cierta? Utilice un nivel de significación del 5%. No, casi me repitió, no sé por qué. Bueno, a ver, vamos a sin ver la solución, vamos a ver qué es lo que estoy tratando de testear, que es la prueba de hipótesis. Esto es una prueba de hipótesis ¿para qué? ¿Para proporción o para media? Para proporción. Muy bien. Acá lo que el rector dice que en el pasado se ha demostrado que el 70%, o sea 0,70 si fuera la proporción de los estudiantes, trabajan medio tiempo. El rector piensa que esta proporción es en realidad menor, o sea que no es verdad que sea 0,70, sino que es menor. Es decir, lo que él quiere probar que es menor a 0,70. ¿Qué pasa entonces? ¿A dónde voy a plantear esta cuál va a ser? ¿La hipótesis nula y la hipótesis alternativa de que sea menor a 0,70? ¿Qué les parece? Alternativa. Exacto, porque no me admite el igual, ¿no es cierto? Entonces, nosotros vamos a plantear las hipótesis de que P, que es la proporción, es mayor o igual a 0,70 en la hipótesis alternativa y que P es menor a 0,70, perdón, en la hipótesis nula y que P es menor a 0,70 en la hipótesis alternativa, ¿sí? Me dice que tengo que probar esto con un nivel de significación del 5%. Es decir, acá tenemos lo que nosotros llamamos un test unilateral como derecho o izquierdo. ¿A dónde va a estar la zona de rechazo? Exacto, porque el signo de la hipótesis alternativa es menor. Entonces vamos a tener un test unilateral izquierdo. La zona de rechazo va a estar a la izquierda. Es decir, que me va a dar un Z como. El Z crítico, si lo hago por el enfoque tradicional, ¿el Z crítico va a ser positivo o negativo? Negativo.
Exacto, porque va a ser la zona de rechazo está a la izquierda. Bueno, acá no tenemos los dibujos, pero lo ideal siempre es graficar para ver a dónde está la zona de rechazo y a dónde está la zona de no rechazo, ¿sí? Bueno, nosotros sabemos que cuando la proporción muestral, si el n es chiquito es mayor que 30, acá es 500, o sea que es mayor que 30. Y si el n por p es mayor que 5 y el n por q es mayor que 5, es decir, si yo multiplico 500 por 0,70 y 500 por 0,30, que sería el 1 menos p, me da mayor que 5, entonces el teorema central del límite me asegura que P sombrero se distribuye siempre como. Aproximadamente normal. Exacto, entonces vamos a utilizar acá siempre con proporción, cuando se cumplan estos requisitos, la Z de la normal estándar para encontrar el valor crítico, ¿sí? Y lo mismo para la estadística de prueba, usamos una Z observada. Bueno. Si el alfa es 0,05, yo cada vez que marco algo se corre algo acá. No sé por qué. No voy a tocar más nada. A ver si puedo volver para atrás. Se me borró el... Bueno, entonces, el Z crítico, no sé por qué siempre pasó esto, pero lo voy a cargar de nuevo. Ahí está. Entonces, el Z crítico será la Z de 0,05, ¿no es cierto? Buscamos en la tabla de la normal cuál es la Z que acumula el 0,05 de probabilidad, y esa Z es la tenemos acá abajo, menos 1,645, ¿no es cierto? Bien, ese va a ser el valor crítico, es decir, ese va a ser, si la regla de decisión, ¿cuál será? Si el Z observado es menor a menos 1,645, voy a rechazar la hipótesis nula. Si es mayor, no la rechazo. Entonces vamos a calcular el Z observado o el Z calculado, que aquí es igual. A ver, recordemos. Bueno, acá no está escrito, pero sería P sombrero, que ¿cómo calculamos P sombrero? Acá nos dice en el enunciado que de los 500 hay 340 que trabajan medio tiempo. Entonces, la proporción de los que trabajan medio tiempo en la muestra sería 340 sobre 500, que da 0,68. Es decir, ese es el P, la proporción de los que trabajan medio tiempo en la muestra. Entonces, recordemos, la estadística de prueba para la proporción, en este caso Z observado, no quiero poner arriba porque cada vez que me pongo arriba se me cambia, no sé qué pasa. Va a ser P sombrero, que es 0,68, menos P, que es 0,70, dividido el sigma de P sombrero. Y el sigma de P sombrero aquí es igual a P por Q dividido N, ¿no es cierto? O sea, 0,70 por 0,30 dividido 500. Eso da, haciendo ese cálculo, menos 0,976. Entonces ahora comparamos el Z observado con el Z crítico, ¿y qué vemos? Que el Z observado es mayor que el Z crítico. Quiere decir que cae en zona de no rechazo, ¿no es cierto? Porque, bueno, yo acá no tengo el dibujito, pero lo ideal es tener el dibujo. Entonces, no rechazo la hipótesis nula. ¿Qué quiere decir? Que a un nivel de significación del 5%, acá yo le pondría distinto, no existe suficiente evidencia estadística para aceptar o para concluir que la afirmación del rector es cierta, o para aceptar la afirmación del rector. Bueno. Profe, ¿puedo hacer una pregunta? Sí.
En el desvío, ¿por qué no se usa el P sombrero? Porque acá ya estamos testeando, porque en realidad el P sombrero lo utilizamos solo cuando estamos haciendo estimación, porque estamos estimando P, no lo conocemos. Por eso usamos el sigma de P sombrero en un intervalo de confianza, es el P sombrero y no el P, porque el P lo estamos estimando. Acá sí conocemos un valor de P, que es el que estamos probando. Por eso se usa lo que tengo bajo la hipótesis nula. En realidad acá sería P sub 0, o sea, el P bajo la hipótesis nula, por Q sub 0, o sea, el Q bajo la hipótesis nula, dividido el N. Ah, buenísimo, gracias. Nosotros estamos diciendo que en la población, esta es la proporción. Lo que estamos queriendo probar, que en realidad es mayor o igual a 0,70 o que es menor a 0,70. Por eso buenísimo, gracias. El P en realidad el P bajo la hipótesis nula, el que se usa en el sigma de P sombrero. ¿Alguna duda acá? No, profe, todo bien. Bueno, ¿querés hacer vos el otro, Patricia? Dale, Lili, sigo yo con el 11. ¿Salgo yo o te lo dejo? Dale. Salí si querés y comparto yo, así Bueno, dale. no te voy molestando tanto. No me molesta. Ahí vamos. Bien. Vamos a agrandar un poquito esto. Vamos entonces al ejercicio 11. Profe, ¿se le puede hacer un poco de zoom? Sí. Ahí agrando un poquito. ¿Ahí mejoró? Sí, gracias. Bien. Bueno, dice, el ejercicio 11. Un restaurante de comida rápida planea una oferta especial que permita a los clientes comprar vasos de diseño especial con conocidos personajes de caricaturas. Si más del 15% de los clientes compran esos vasos, se implementará la promoción. En una prueba preliminar, en varios locales, 88 de 500 clientes lo compraron. Lleve a cabo una prueba de hipótesis que le permita concluir si la promoción será implementada a un nivel de significación del 1%. ¿Bien? Entonces, de nuevo, ¿para quién vamos a hacer un test de hipótesis? ¿Quién sería el parámetro en este caso? Proporción de nuevo. Bien, la proporción, ¿sí? Y en términos del problema, ¿quién sería P, la proporción poblacional? Si tuviéramos que enunciarlas en términos de este problema. La proporción de clientes que compran esos vasos. Perfecto, ¿sí? Proporción de clientes que compran en particular esos vasos, ¿sí? Ese sería nuestro parámetro. Una vez que identificamos el parámetro, vamos a postular las hipótesis. Bien, esta información, más del 15% de los clientes compran esos vasos. ¿Lo vamos a contemplar en la hipótesis nula o en la hipótesis alternativa? ¿En la nula? ¿En la nula les parece? En la alternativa, porque no te dice nada de igual. Claro, en la alternativa, ¿sí? Tengan en cuenta que si no estamos contemplando la igualdad, esa información va a ir a la alternativa, ¿sí? Además, es lo que nosotros queremos probar, digamos que es lo nuevo que se quiere probar, que si en realidad más del 15% de los clientes compran esos vasos, entonces se va a implementar la promoción, ¿sí? Entonces, esa información, más del 15%, va a ir a la alternativa. Entonces, ¿cómo van a quedar las hipótesis? Hipótesis nula nos va a quedar que P va a ser menor o igual a 0,15, ¿sí? Si lo pensamos como una proporción, nos quedaría P menor o igual a 0,15 en la hipótesis nula contra la alternativa P mayor a 0,15, ¿sí? Y entonces vamos a llevar a cabo esta prueba con un nivel de significación del 1%, ¿bien? Entonces sabemos que alfa va a ser 0,01. Entonces, una vez que postulamos las hipótesis, en primer lugar, fíjense que tanto en este ejercicio como en el anterior,
no indicaba, digamos, por qué enfoque hacer la prueba de hipótesis. En el anterior lo hicimos por el enfoque tradicional, lo podríamos haber hecho también por el p-valor, ¿sí? Y en este caso lo mismo. Entonces, en este caso, fíjense que lo hace usando el enfoque del p-valor. Lo vamos a pensar de todas maneras con los dos enfoques, ¿sí? Si lo pensaríamos con el enfoque tradicional, en primer lugar, teniendo estas hipótesis, ¿qué tipo de test va a ser? Unilateral a la derecha. Unilateral a la derecha. Entonces, la región de rechazo, ¿dónde va a estar ubicada? A la derecha. A la derecha, ¿sí? La región de rechazo va a estar en la cola derecha de la distribución, ¿bien? Entonces, si lo hacemos por el enfoque tradicional, ¿qué tendríamos que hacer? Determinar el valor crítico, si se acuerdan que ese valor crítico, Z crítico, lo que me indica es, me marca, digamos, es el límite que separa lo que es región de rechazo y no rechazo, ¿sí? Entonces, tendría que calcular ese valor crítico y por otro lado, calcular el valor Z observado, ¿sí? Aplicando la estadística de prueba. Y entonces, después, ¿qué hacíamos? Revisábamos si ese valor observado, para esta muestra en particular, cae o no cae en la región de rechazo, ¿sí? Eso es si lo hacemos mediante el enfoque tradicional. Vamos a ver, en este caso lo hace por el p-valor, ¿sí? Entonces, fíjense que nos decía que se saca una muestra de, dice, en una prueba preliminar, en varios locales, 88 de 500 clientes lo compraron, ¿sí? Compraron esos vasos. Entonces, en una muestra de 500 clientes, 88 compraron esos vasos. Entonces, la proporción en la muestra, es decir, P sombrero, va a ser igual a 88 sobre 500, ¿sí? Entonces, bueno, acá podemos pensar en cómo se distribuye esa proporción, ¿sí? Sabemos que si el tamaño de la muestra es grande, como en este caso, que n es 500, n por p sub 0, ¿sí? P sub 0 es la proporción, es el valor de la proporción que toma en la hipótesis nula, en este caso 0,15. Si ustedes hacen 500 por 0,15, van a ver que eso les da mayor que 5, y si hacen 500 por 0,85 también da mayor que 5. Entonces podemos pensar que la proporción muestral se va a distribuir normal con los parámetros que la media era P y el desvío que era raíz de P por Q sobre N, ¿sí? En este caso usamos P0 y Q sub 0 por lo que dijo antes Lili, ¿sí? Si nosotros conocemos el parámetro, siempre, digamos, va a ser mejor si nosotros podemos usar el valor del parámetro en vez de usar el de un estimador, ¿sí? Por eso usamos el valor del parámetro y no de la estimación en este caso, ¿sí? Bien, sabemos que la proporción muestral se distribuye normal. Cuando yo estandarizo esa proporción muestral, obtenemos Z, que es el estadístico de prueba. ¿Cómo obtenemos? Sí. Perdón, una pregunta. Cuando querías determinar si se podía usar o sea, cuando haces N por P y... Sí. No, perdón, P por Q no, N por P y N por P, perdón. sí. ¿Cuál P usás? ¿El de la hipótesis nula o Sí. el P sombrero? No entendí. No, el de la hipótesis nula, P0 y Q0. ¿Sí? Ah, ok. Entonces tendríamos que hacer 500 por 0,15, que es lo que vale la proporción en la hipótesis nula, y 500 por 0,85. ¿Sí? Gracias, Como esos dos productos son mayores que 5, la proporción muestral se distribuye normal. Ahora bien, en el test no usamos la proporción, lo que hacemos es estandarizarla para poder usar la tabla de la distribución normal. ¿Cómo estandarizábamos a la proporción? Bueno, a P sombrero, ¿sí? Que es 0,176, le restamos la proporción poblacional P sub 0, es decir, el valor de la proporción en la hipótesis nula, y lo dividimos por el desvío, ¿sí? El desvío de la proporción dijimos que era raíz de P sub 0 por Q sub 0 sobre N. Entonces, 0,15 por 0,85 sobre 500, ¿sí? Entonces, este es el valor del estadístico de prueba observado, es decir, el Z observado, ¿sí? Que nos dio 1,75. Profe, Sí. a mí me dio 1,63. Sí, puede ser que esté mal
calculado, lo vamos a revisar, a todos le dio 1,63, bien, entonces debe estar mal en la solución, después lo vamos a modificar, vamos a tomar 1,63, ¿sí? Entonces, ahora bien, si yo lo voy a resolver por el enfoque clásico, ¿sí? ¿Qué zeta crítico voy a calcular? Dijimos que si lo pensamos con el enfoque tradicional, la región de rechazo iba a estar a la derecha y el nivel de significación es 0,01, ¿sí? Entonces, voy a buscar el zeta que acumule qué probabilidad. Si yo en la región de rechazo vale 0,01 y está a la derecha, ¿cuánto voy a tener del otro lado? 1 menos alfa. Claro, 1 menos alfa, y si alfa es 0,01, 0,99. 0,99, ¿sí? Entonces, el zeta crítico va a ser el zeta, ¿sí? El valor de zeta que acumule una probabilidad de 0,99. De esa manera obtendrían el zeta crítico, ¿sí? Bien, ahora, si lo hacemos con el p-valor, no vamos a calcular el zeta crítico. ¿Qué hacíamos en el enfoque del p-valor? Lo que hacíamos era comparar probabilidades, ¿sí? Vamos a comparar regiones dentro de la curva normal, no vamos a comparar puntos en el eje, ¿sí? Sino que vamos a comparar regiones, ¿sí? Entonces, ¿qué era el p-valor por definición? Era la probabilidad de observar lo que se observó, ¿sí? Es decir, el z observado, o un valor más extremo, siendo cierta la hipótesis nula, ¿bien? Entonces, ¿cómo voy a plantear ese p-valor? ¿Qué voy a calcular? Probabilidad de que z sea como mayor o igual o menor o igual a ese z observado. Mayor. Mayor igual, ¿sí? Fíjense qué era lo que mirábamos. Mirábamos la hipótesis alternativa. ¿Se acuerdan que usábamos el mismo signo que la alternativa? Es decir, un valor más extremo en la dirección de la hipótesis alternativa va a ser un valor que sea mayor o igual a z observado, ¿sí? Entonces, probabilidad de que z sea mayor o igual a 1,73, ¿sí? Perdón, acá sería 1,63. Entonces, bueno, acá ¿qué tendríamos que hacer? Escribir esto como una probabilidad acumulada, tendríamos que escribir 1 menos probabilidad de z menor o igual a 1,63, buscamos ese valor en la tabla y obtenemos esta probabilidad, ¿sí? ¿Hace falta que veamos cómo se busca en la tabla o todos ya están cancheros con cómo buscar en la tabla? Pero no cambiaría el resultado si cambió el de 73. Sí, capaz que... sí, probablemente la probabilidad esta va a cambiar. Si quieren lo revisamos. Nosotros tendríamos que buscar 1,63 en la distribución normal, es decir, la probabilidad de que z sea menor o igual, perdón, a 1,63, eso es 0,9484, ¿sí? Tendría que hacer 1 menos 0,9484. Eso a mí me da 0,0516, ¿sí? Acá vamos a modificar 0,0516. Entonces, ese es el p-valor. Bajo este enfoque, ¿contra qué comparábamos este valorcito? El p-valor. ¿Con qué otra probabilidad lo vamos a comparar? Con el la nivel de significación. Con el nivel de significación, ¿sí? El nivel de significación alfa, ¿se acuerdan que era la probabilidad de error tipo 1? Es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que ella es cierta, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ¿cómo es este valor 0,0516 respecto al nivel de significación alfa? Es mayor, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que en realidad la probabilidad de observar lo que se observó en la hipótesis nula o un valor más extremo, tenemos una probabilidad muy alta, ¿sí? Esa probabilidad es bastante grandecita, mayor que el nivel de significación, entonces no voy a rechazar la hipótesis nula. ¿Bien? Llegamos a esa conclusión. Si ustedes hubiesen calculado el valor crítico, ¿sí? Ese valorcito crítico que dijimos que iba a estar en la cola derecha,
y va a ser más grande que este valor Z observado. Por lo tanto, el valor Z observado no iba a caer dentro de la región de rechazo, ¿sí? Ustedes pueden intentar hacerlo de tarea por el otro enfoque y van a ver que el valor Z crítico va a ser más grande que este valor Z observado, por lo tanto, este valorcito Z observado no cae en esa región. Entonces, no rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Profe, Sí. una pregunta, ¿había que resolverlo sí o sí por el p-valor o se No. podía resolver de las dos? No, en este caso, y creo que en los 3 ejercicios que vamos a ver hoy, en ninguno dice por qué, digamos, enfoque lo tenés que resolver. Si a ustedes les resulta más fácil hacerlo con el enfoque clásico, el enfoque tradicional lo pueden hacer, ¿sí? Si les resulta más fácil hacerlo con el p-valor, también lo pueden hacer. Eso como les resulte Está más bien, fácil. lo había resuelto con el otro método, igual Bien. llegué a la misma conclusión, pero era para saber. Claro, eso es súper importante, o sea, lo que les tiene que quedar claro es que en realidad usando cualquiera de los dos enfoques van a llegar a la misma conclusión, ¿sí? Van a tomar la misma decisión, en este caso va a ser que no rechazo la hipótesis nula y van a llegar a la misma conclusión, ¿sí? Bien. Sí. ¿Podrías volver a repetir por qué no la rechazo? O sea, no me doy cuenta por qué si el p-valor me dio más grande que... A ver, Bien. ¿puedo decir algo? Sí, Lili. Acá en el enfoque del p-valor, lástima que no tenemos un dibujito. Nosotros lo que comparamos acá son áreas de probabilidad. En el enfoque tradicional, lo que se compara son valores sobre el eje de la Z. Es decir, cuando usamos el enfoque tradicional, nosotros vemos los valores críticos en un eje de los valores de Z, en el eje X, donde están los valores de Z. Acá lo que se comparan son áreas de probabilidad, es decir, vos acá tenés en la zona de rechazo, que sería el alfa, el área de rechazo, es 0,05, ¿no? ¿Cuánto es? 0,01. 0,01. 001, Lili. Entonces, vos tenés un área, el área de probabilidad de la zona de rechazo es 0,01. Esa área va de 0,01. Si vos te fijas, el p-valor, que también es un área de probabilidad, porque es la probabilidad de que sea mayor a este 1,63, da 0,05. Es decir, esa área, 0,05, es mayor, cae en la zona no del 0,01 donde está el alfa, sino fuera del 0,01, que sería la zona de no rechazo. ¿Por qué? Porque es más grande. Si yo hubiese tenido un p-valor 0,002, por ejemplo, que es más chiquito, esa área estaría dentro del 0,01, ¿entienden? Acá se comparan áreas de probabilidad. Lástima que no tengo el dibujo, porque con el dibujo es más fácil que lo entiendan. Entonces, este valor 0,05 está fuera, esa área es mayor que 0,01, quiere decir que está fuera de la zona de rechazo, y fuera de la zona de rechazo, ¿qué es? Zona de no rechazo. No sé si les expliqué algo más. Sí, profe, gracias, entendí. Claro, sí, lo que les tiene que quedar claro es que este alfa, este nivel de significación, sería nuestra región de rechazo. Entonces, si esa probabilidad, el p-valor, supera a esa área, que en este caso es 0,01, entonces, bueno, estaríamos cayendo en la zona de no rechazo de la hipótesis nula. Si fuese más chiquitita esa probabilidad que 0,01, entonces sí, caemos dentro de ese área que sería región de rechazo. ¿Bien? Están muy relacionados los dos enfoques, en realidad es como lo mismo, nada más que en uno comparamos áreas bajo la curva y en los otros comparamos puntos sobre el eje, pero la lógica es la misma, ¿sí? Por eso si llegamos a una decisión con un enfoque, vamos a llegar necesariamente a la misma con este otro enfoque, ¿bien? Si no Entonces, llegamos a las mismas decisiones, porque en algo nos equivocamos. claro, así, tal cual. Bien, ¿cuál va a ser nuestra conclusión? Vamos a decir, ¿se acuerdan que lo que queríamos ver era que si la proporción, ¿sí? Habíamos dicho que P era proporción de clientes que compran vasos de diseño especial, ¿sí? Entonces, si esa proporción era mayor que 0,15, entonces íbamos a llevar adelante una promoción, ¿bien? En este caso, como no rechazamos la hipótesis nula,
Bien, al no rechazarla, estaríamos contemplando lo que dijimos acá en la hipótesis nula, pero se acuerdan que no lo aceptamos directamente, sino que decimos que no lo rechazamos, por eso vamos a terminar diciendo que con un nivel de significación del 1% no existe evidencia muestral suficiente para concluir que la proporción será implementada, ¿sí? Si nosotros hubiésemos rechazado la hipótesis nula, entonces hubiésemos dicho que sí existe evidencia muestral para concluir que la promoción va a ser implementada, ¿sí? Pero como no rechazamos la hipótesis nula, vamos a decir que no existe evidencia para poder implementar esa proporción, ¿sí? Justamente porque llegamos a que la proporción de clientes que compran esos vasos en realidad no es mayor a 0,15, ¿sí? Que no es lo mismo que decir que es menor o igual a 0,15. Decimos que no es mayor a 0,15, o sea, no existe evidencia muestral. Con esta muestra llegamos a eso, tal vez si sacábamos otra muestra distinta, hubiésemos llegado a otro resultado. ¿Bien? Bueno, queda entonces por ver el ejercicio 12. No sé, Lili, si querés que siga yo. Sí, no. Dale. Bueno. Bueno, acá tenemos en el ejercicio 12, dice, un contador cree que los flujos de efectivo de una empresa... Perdón, Lili, yo no estoy viendo la pantalla, no sé los chicos si la ven. No, tampoco. No, tampoco. A ver, voy a Abrí dejar... archivo, profe. Voy a hacer de nuevo. ¿Ahí? No. A ver si entraste al Word. Claro, pues abrí el archivo. Sí, lo había abierto. ¿Ahí se ve? No. No, profe, Qué cosa porque me rara. parece que estás compartiendo la pantalla de Google, no de la pantalla Tu de la pantalla, compu. pero no estás en Word. Ahí voy de nuevo. Voy a poner pantalla completa. ¿Ahí apareció? Sí, Ahí profe. sí. Sí, profe, ahí sí. Algo pasaba. Bueno, dice, un contador cree que los problemas de flujo de efectivos de una empresa son resultado directo del lento proceso de cobro de las cuentas por cobrar. Dice que el 80% de las actuales cuentas por cobrar tienen más de 2 meses. Para evaluar si esto es realmente así, se toma una muestra de 120 cuentas por cobrar y se observa que hay 88 con más de 2 meses. ¿Estos datos contradicen la afirmación del contador? Utiliza un nivel de significación del 5%. Bueno, acá la proporción que queremos probar es la proporción de cuentas que tienen, de cuentas por cobrar, que tienen más de 2 meses. Ese sería el parámetro a probar. Vamos a subir un poco esto, así se ve. Veamos, el contador afirma que el 80% tienen más de 2 meses. Que afirme que el 80% de las cuentas, ¿qué quiere decir? Que la hipótesis nula, ¿qué sería? ¿Igual a cuánto? Ya te los dije. 0,80. Claro, que P es igual a 0,80. Como no dice nada acá, lo vamos a probar contra que sea distinto. Acá a lo sumo nos dará que si no es igual, es distinto. Bien,
Esto me lo pide que lo pruebe con un nivel de significación de 0,05. Acá tenemos entonces un test como cuando probamos igual contra distinto. ¿Cómo es el test? Bilateral. Bilateral. O sea, tenemos dos zonas de rechazo. Una a la izquierda y otra a la derecha. Bien. Para probar esto, ¿qué hace? Selecciona una muestra de 120 cuentas y en esa muestra encuentra que 88 tienen más de 2 meses. Quiere decir que la proporción de cuentas por cobrar con más de 2 meses en la muestra es 88 sobre 120, que da 0,733, debe ser periódico. Bien, entonces, vamos a buscar esto lo podemos hacer, este está hecho por el enfoque tradicional, o sea que vamos a buscar los valores críticos, o sea, los dos valores críticos en el eje de la Z, que determinan la zona de rechazo y la zona de no rechazo. Si el alfa es 0,05, quiere decir que yo tengo que dividir ese alfa para las dos zonas de rechazo. ¿Cuánto me quedaría el alfa sobre 2? 0,025. Exacto, quiere decir que yo voy a tener en las dos zonas de rechazo 0,025 de probabilidad. Entonces, este Z, el negativo, será la Z de 0,025. Y el Z positivo, que va a ser con el mismo valor, pero con el signo más, será la Z de 1 menos 0,025, que da 0,975. Esos valores son menos 1,96 y 1,96. Quiere decir que acá la regla de decisión será rechazar H0 si el Z observado es mayor a 1,96, es decir, mayor al valor positivo, o si el Z observado es menor a menos 1,96. Vamos a calcular entonces el Z observado, que eso nos da P sombrero, que es 0,73, menos P, que es 0,80, dividido el sigma de P sombrero, que sería 0,80 por 0,20 dividido 120, y eso nos da menos 1,917. Bueno, el menos 1,91, si lo comparamos con el menos 1,96, ¿cómo es? Mayor, ¿no es cierto? Es decir, cae en zona de no rechazo. Se visualiza en el dibujito, a mí me faltan los dibujitos acá, porque yo para esto siempre dibujo. Es decir, este menos 1,97 es mayor que menos 1,96, quiere decir que va a caer en la zona de no rechazo. Entonces, bueno, acá está como valor absoluto, que es lo mismo. Entonces, como el valor absoluto, 1,97, es menor que, no, es mayor que el 1. Claro, no, porque es 1,917. Ah, es 1,91, está bien, el valor absoluto es menor que 1,96, quiere decir que no rechazo la hipótesis nula. Entonces, a un nivel de significación, que es lo que preguntaba, ¿contradicen la afirmación del contador? No, a un nivel de significación del 5%, no existe suficiente evidencia estadística para contradecir la afirmación del contador. Esa sería la conclusión en términos del problema. Bueno, estos datos no contradicen. No existe evidencia muestral suficiente para concluir que la proporción... Sí, bueno, eso está... Profe. Sí, es distinta a 0,80. Sí. Tengo una duda. Sí. ¿Por qué si el valor de Z observado es menor, no rechazo? Ay, ¿No cae dentro? De nuevo el dibujo. Lili, perdón, por ahí les podés mostrar, no sé si lo tenés a mano, la teoría, algún gráfico. Sí, ahí voy a la teoría. Estaba justo por cliquear eso. Ustedes siempre, chicos, traten de hacerse los grafiquitos de este estilo que ahora les vamos a mostrar. Hay que dibujar siempre. Porque eso les va a ayudar a entenderlo. Fíjate, acá hay justo uno con el 1,96 y el menos 1,96. En la página, bueno, no sé qué diapositiva es esta. La diapositiva 18. Justo la Z es 1,96 y menos 1,96. Fíjate,
el 1,91 va a estar acá, el menos 1,91 va a estar acá adentro o va a estar acá. Esto sería zona de rechazo, esta amarillita, y esto sería zona de rechazo. Esto de acá es zona de no rechazo. ¿Dónde va a estar el menos 1,91? ¿Acá o acá? Y para mí está dentro de la zona de rechazo. Ah, ¿sí? Por eso no. El negativo crece. Menos 1,96, menos 1,97, menos 1,98, menos 2. Claro. El menos 1, acá está el 0. Menos Claro. 1, menos 1,90, menos 1, menos 2, bueno, menos 1,95. Hasta el menos 1,95, 9 está acá adentro. Claro. ¿Sí o no? Ahí entendí. Sí. Sí. ¿Ah? Sí. Bien. Gracias. Tengan en cuenta que los números negativos van subiendo a pesar de que van descendiendo. Es decir, se hace más chico se hace más chico, pero se va aumentando el valor. Es decir, es más Claro, chico. Nazarena, fíjate que el menos 1,91 está más cerca del 0 que el menos 1,96. Entonces, por eso cae dentro de la región de no rechazo, es decir, la zona de color blanco. Claro. Sí, no, me confunde mucho el tema Claro. de que... Sí, pero sí, ya entendí. Bueno, hacete el... En los números negativos aumenta el número a pesar de que decrecen, no sé cómo decírtelo, decrece el valor, pero aumenta el número. Claro, el valor absoluto van aumentando, si vos lo pensás así. Sí, listo. Yo les Pero digo, bueno, por eso es muy importante. buscar siempre. Es importantísimo el grafiquito en las pruebas de hipótesis. Yo lo primero que hago es planteo la hipótesis y hago el gráfico para ver a dónde cae la zona de rechazo. Es una forma bien gráfica de darme cuenta si es a la izquierda, si es a la derecha. Si llega a ser la zona de rechazo a la izquierda, seguramente la estadística de prueba también me va a dar negativa, es decir, el valor de P sombrero o de X raya, si fuera de la media, va a ser menor que el mu o que el P, entonces va a ser negativo la estadística de prueba. Sí, además, Lili, lo importante que es hacer el gráfico para que ustedes puedan escribir la regla de decisión sin tener que acordársela de memoria, ¿sí? Si ustedes miran el gráfico, ya pueden decir cuándo van a rechazar la hipótesis nula. Bueno, voy a rechazar si el Z observado es menor que menos 1,96 y también voy a rechazar cuando el Z observado sea mayor que 1,96. Exacto. ¿Sí? Yo cuando desarrollo este enlace, planteo las hipótesis, hago el gráfico y antes de calcular la estadística de prueba, veo, ¿no es cierto? Bueno, determino los valores críticos y pongo abajo la regla de decisión, sin el valor de la estadística de prueba. Es decir, mirando el gráfico pongo, la regla de decisión será rechazar a H0 si el Z observado, sin haberlo calculado, es mayor a 1,96 en este caso, o si el Z observado es menor a menos 1,96. Eso lo escribo abajo del grafiquito, acá abajo. Y después calculo el Z observado. Entonces después lo comparo y a ver a dónde cayó, si en zona de rechazo o en zona de no rechazo. Esa es la forma que yo lo desarrollo. Porque el gráfico ayuda muchísimo, mucho, mucho, mucho. Chicos, por ejemplo, si yo les quería preguntar, Lili, si en este caso ustedes tendrían que haber calculado, o sea, hacer la prueba de hipótesis usando el p-valor, ¿sí? ¿Cómo hubiesen hecho en este caso? ¿Qué probabilidad hubiesen calculado? Teniendo en cuenta que tenemos un test bilateral, ¿cómo hubiesen calculado el p-valor? Y recordando que el Z observado es menos 1,917. ¿Se dan cuenta cómo calcularían el p-valor? ¿Se acuerdan que el p-valor es la probabilidad de observar lo que se observó en la muestra o un valor más extremo, siendo cierta la hipótesis nula? ¿Sí?
Entonces, lo que tendrían que calcular es 2 veces, ¿se acuerdan que cuando el test era bilateral calculábamos 2 veces la probabilidad? Bien, calcularíamos 2 veces la probabilidad, y en este caso, ¿qué calcularíamos? La probabilidad de que Z sea menor o igual al Z observado, ¿sí? Porque fíjense que el Z observado es un valor que está a la izquierda del 0, ¿sí? Un valor negativo. Entonces, un valor más extremo sería un valorcito más chiquitito que el menos 1,917. O sea, sería la F en menos 1,917 por 2. ¿Se entiende, chicos, cómo tendrían que calcular el p-valor en este caso? Le pongo la tabla. Menos 1,92 podemos tomar, porque 91,7, ¿sí? Dale. Eso sería 0,274 por 2. A ver que lo calculo. Eso da 0,548. Entonces compararíamos ese 0,548, a ver que vuelvo a la... Con el alfa. ¿Cuánto era el alfa? Del 5. 0,05. Entonces compararíamos, espérate, voy a ir a la solución. Compararíamos, a ver si yo puedo escribir acá. No sé si puedo escribir. Pero sería el p-valor, sí, el p-valor sería igual a la F en menos, menos 1,92 por 2. Igual, ¿cuánto nos daba? 0,52, como ahora me olvidé el valor de la... 0,274, Lili. ¿La F? Sí. 0,274 por 2. Por 2. Y da 0,548. 0,548. Ay, bueno, se me fue para abajo. Y eso entonces lo compararíamos con el alfa. Como el alfa es, a ver si puedo poner el alfa. Alfa igual 0,05. Entonces ahora comparamos. ¿Cómo es 0,548 con respecto a 0,05? 548 es mayor que 0,05, por lo tanto, no rechazo H0. Bueno, lo tengo que poner abajo. Por ahí lo más importante en este caso que tenían que calcular, si tuvieran que calcular el p-valor cuando el test es bilateral, es que se puedan dar cuenta que en este caso calculamos 2 por la probabilidad de que Z sea menor o igual que el Z observado, porque en este caso el Z observado dio un número negativo, es decir, ese Z observado está en la cola izquierda de la distribución. Si querés escribir, Lili, 2 por la probabilidad. Sí, bueno, después lo pongo después, ¿no? La probabilidad de que Z sea menor o igual. Z sea
menor o igual a menos 1,92. Por 2. Eso es igual a la F de menos 1,92 por 2. ¿Quedó claro, chicos? No sé si tienen alguna otra duda, si se entendió. En estos ejercicios, como les dijimos antes, no piden que lo realicen por algún enfoque en particular, pero si hubiesen pedido que lo hagan usando el p-valor, tendrían que haber hecho eso, ¿sí? Bien, ¿quedó alguna duda? Profe, Sí. el F en menos 192, ¿no es 0,0274? A ver, vamos a buscar. Puede ser, a mí me parece que sí, que tenía doble cero. Y es 0,0274. Entonces da más chico. Es 0,0274 por 2, da 0,0548. De cualquier forma no rechazo porque es mayor de 0,05. Esto sería 0,0. Sí, no parece que el 0,548 es mucho mayor al 0,05 y en realidad están cerquita, ¿sí? Pero de todas maneras ese p-valor es mayor que el alfa, entonces no voy a rechazar la hipótesis nula. Como ese área, el p-valor es mayor que el área de la región de rechazo. Está muy cerquita, pero no es mayor que 0,05. E incluso les digo, chicos, que si hubiese dado igual, también se rechaza, porque es menor o igual, el p-valor debe ser menor o igual al alfa para rechazar. Es lo mismo que el valor crítico, si llega a dar igual, o sea, justo en el valor, también se rechaza. Acá es un poquitito apenas, pero es más grande. Y acá fíjense que también el menos 1,91 estaba muy cerquita del menos 1,96, o en valor absoluto el 1,91 está muy cerca del 1,96, pero está en zona de no rechazo. Este poquitito del 48 cae adentro de la zona de no rechazo. Bien, chicos, ¿alguna otra duda de los ejercicios que vimos hoy o de otro ejercicio? ¿Cuál es lo que dice que no se responden? El 8, no, el 8 lo hicimos. No, el 8 no. 4, 8 y 9 me parece que son los que no se desarrollan. Bueno, porque este es casi igual al otro que hicimos ayer, de que hay que calcular la media y el desvío. ¿Cuál era este? Que te da los datos y hay que calcular la media y el desvío. Acá también. Primero hay que calcular la media de esa muestra, acá, en el 8, porque te da los datos, y tenés que calcular primero la media y el desvío de esta muestra. Acá también usa la T, que es chiquito. Son pocos datos. El 9. Este el que vimos también nos preguntaron ayer, creo que está medio confuso el enunciado. No sé, chicos, ¿alguna pregunta?
Parece que no. Bueno, si no tienen ninguna duda, entonces nos vemos la semana que viene. Dale, Lili.